Si Dios decidiera que pasaras por un desierto tormentoso, ¿estarías dispuesto a orar en todo tiempo de la misma manera? Es ahí donde somos confrontados, porque mientras tengamos todo es fácil, pero cuando perdemos todo, las cosas cambian. Y por eso Pablo dice: oren en todo tiempo, oren en toda estación, oren en todo kairos. Yo quiero que usted, ahí en esa misma presencia de Dios, y si puede de pie abrir su Biblia, porque yo creo que usted trajo su Biblia. Mire las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, el versículo número 10. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, porque en esta casa todos tienen Biblia, a todos se les ha dado Biblia. Si usted no la trae, ya es algo entre usted y Dios. Díganme un fuerte amén los dormidos. Lo felicito. Vamos a leer lo que dice Efesios. Y al que está al lado, no ronque. Dígaselo, no ronque. Efesios 6, verso 10 dice, y lo lee usted conmigo en la versión Reina Valera 1960. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos conmigo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, fuerte conmigo, tomad una parte de la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo kairos. Aquí en griego ya le explico un poco eso. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén y amén. Levante sus dos manos al cielo y repita conmigo: que la palabra, dígalo fuerte, que la palabra hable a mi vida. Dilo, que la palabra cobre fuerza en este rema, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? Si le va a aplaudir a la palabra, hágalo mucho más fuerte, por favor. Yo creo que para Dios tiene que ser mucho más fuerte. ¡Aleluya! Vamos, vamos, iglesia. Haga estremecer el cielo con sus aplausos. Eso no son aplausos para Dios. Le aplaude más fuerte a los políticos. Apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Puede tomar asiento. Y qué bueno que nosotros podamos entender la escritura original de este texto, porque es muy fundamental conocer
que el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma llamado hebreo y el Nuevo Testamento en un idioma llamado griego. Y en el griego del Nuevo Testamento encontramos una palabra, y es la palabra tiempo. Diga conmigo tiempo. Dígalo una vez más, tiempo. ¿Cómo dijo Diego? Tiempo. Tiempo, ¿cierto? Tiempo. Pero en griego, en el texto original, aparecen varias maneras de decir tiempo. Una de ellas, entre las más de 8 maneras de expresar la palabra tiempo, es la palabra cronos. Diga conmigo cronos, pero con ganas, cronos. Y la palabra cronos es para hablar nosotros del tiempo que fracciona nuestros días, horas, meses, años, minutos, segundos, centésimas, milésimas, siglos, décadas, milenios. Eso se conoce como cronos. De ahí conocemos en la mitología griega al dios Cronos, que es el dios del tiempo. Pero hay otra palabra que es la palabra kairos. Dígalo fuerte, kairos, pero convencido, kairos. Y la palabra kairos es la palabra temporada o estación. Es una fracción dentro del cronos que aparta una estación de otra o una temporada de otra. Cuando el apóstol Pablo está citando esta carta a la iglesia de Éfeso, dice, orando en todo kairos. No dice en todo cronos, dice en todo kairos. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Orando en toda temporada, sin importar la temporada que se esté viviendo, sin importar la estación que se esté enfrentando. Esta carta fue desarrollada, y le voy a dar un poco de historia, le voy a dar Biblia. ¿A cuánto les gusta la Biblia? Esta carta fue desarrollada en un escenario en el cual hoy en día está un país llamado Turquía. Allí en Éfeso, lo que hoy conocemos como Turquía, escrita después, alrededor del año 60, 65 después de Cristo, vemos una iglesia con muchos conflictos en una ciudad muy difícil. Pablo tiene que escribir en medio de las prisiones. Por eso en el texto que acabamos de leer decía, para que en medio de mis cadenas yo pueda predicar la palabra con denuedo. Y Pablo, en medio de su dolor, tiene que escribirle a una iglesia que estaba en una ciudad portuaria, la cual, por cierto, todas las ciudades que tienen un puerto sufren de varias cosas especiales. En nuestro país, Colombia, las ciudades con mayor índice de prostitución, de drogadicción, de tráfico de estupefacientes son las ciudades portuarias. Usted puede mirar que la ciudad que mayor tiene cantidad de SIDA en este país, según el Ministerio de Salud, es Cartagena. Y es una ciudad portuaria. Allí llegan los barcos, allí llegan los marineros, allí desembarcan y hay mucha prostitución. Usted puede ver que en Cartagena es una de las ciudades que hay mayor prostitución en todo el país. Usted puede mirar que los índices de narcotráfico y violencia en Buenaventura, los índices de violencia y narcotráfico en ciudades donde hay un puerto marítimo son impresionantes. Ahora, Éfeso era una ciudad que tenía un puerto marítimo y allí también sucedía algo similar. También llegaban los marinos que después de meses de estar en alta mar buscaban la prostitución, el licor, el desorden, el paganismo, y lo encontraban allí en Éfeso. En Éfeso había un politeísmo, para los que no entienden, múltiples dioses del paganismo griego, y la principal diosa que adoraban era Artemisa, o también conocida como Polimastia, que era la diosa de los múltiples pechos. Usted puede mirar, si se metiera a Wikipedia, a Google, y colocara Artemisa, usted va a ver una figura con una mujer llena de muchos pechos, y representaba la fertilidad.
la sexualidad. Es decir, la gente de Éfeso adoraba a un dios pagano que representaba la sexualidad activa. Eso nos muestra que en la ciudad el desorden sexual era impresionantemente elevado. Allí el apóstol Pablo tuvo que desarrollar su parte de su ministerio, y Éfeso, dominado por el imperio romano. ¿A cuánto le gusta la historia? Usted tiene que conocer la historia para conocer la Biblia. Allí, dominado por el imperio romano, la ciudad portuaria también era una ciudad que recibía mucho dinero. Lo segundo que había en Éfeso era dinero. ¿Qué es lo que más había en Éfeso? Sexo. ¿Qué es lo que más había? Dinero. Porque venían los marinos y había comercio, y si había comercio había dinero, si había dinero y prostitución y alcohol, ya usted se imagina todo lo que había. Y allí, dominados por el imperio romano, por las riquezas del imperio romano, toda la región hasta Capadocia, en donde tenía por característica muchos caminos que conducían todos hacia Roma. Por eso hay un dicho que dice, no sé si usted lo ha oído: todos los caminos conducen a Roma. Y ahí estaban todos esos caminos en Éfeso, que al final todos conectaban hacia Roma. Y en ese lugar, Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, estuvo 3 años fundando y estableciendo una obra en donde dejó plantado, establecido a su discípulo Timoteo. Allí quedó Timoteo en Éfeso, dirigiendo una iglesia en medio de un mundo hostil. Una iglesia en donde los hermanos, los judíos recién convertidos, porque había una sinagoga según la Biblia en Éfeso. Eso nos da a entender que había una comunidad judía en ese lugar, y que se convirtieron al Señor Jesucristo y fueron llamados allí como los del camino. La gente se burlaba y les decía: ahí van los del camino. Así le decían a los creyentes del primer siglo: los del camino, los del camino, los del camino. En la iglesia de Antioquía, no de Antioquia, se les dijo cristianos. En Éfeso se les decía los del camino. Por eso es que usted escucha a un artista colombiano que dice que tiene su banda y se llama Los del Camino. Y se reconocían de esa manera porque ellos decían: nosotros somos los del camino, la verdad y la vida. ¿Hay alguien acá? Tú eres de los del camino. Voy a darle otra oportunidad. Tú eres de los del camino. Levante su mano y diga amén los dormidos. Eso, vamos bien. Ya seguimos mejorando. En ese lugar, en Éfeso, diga conmigo Éfeso, estuvo el apóstol Juan, también el discípulo amado, alrededor del año 62 después de Cristo, en medio de la persecución por el emperador Domiciano, y fue allí donde fue atrapado y desterrado a la isla de Patmos, donde finalmente Juan tiene la revelación del Apocalipsis, y tiempo después recibe una revelación para la misma iglesia que él visitó algún día. Por eso, en el mensaje de las 7 iglesias que estaban en Asia, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y allí Juan recibe una palabra para una iglesia que él había visitado en el año 62 después de Cristo. Era una ciudad muy difícil, en donde los creyentes tenían que estar rodeados de circunstancias pesadas, difíciles. Probablemente era difícil ser de los del camino en esa ciudad. Señalados, criticados, juzgados, la presión de la vida, porque todos tenían que tener algo con el dinero, con el paganismo, con el sexo. Y los que estaban en el camino ya no estaban en ese mundo, por eso estaban out. Algo parecido a lo que se puede vivir en este tiempo. Si no estás en el sistema que todos están andando, estás out. Tú no vas a esos bares últimos que salieron, que comienzan con una SW. ¿No conoces el swinger? ¿No vas? No, estás out. Y así te presionan, y así te señalan, y así te dicen. Pero Pablo le dice a la iglesia
parafraseando todo lo que le dijo, que para soportar ese mundo hostil tenían que tener puesta la armadura de Dios. Y que tenían que orar en todo kairos, en toda, diga conmigo, temporada. Dígalo más fuerte, en toda temporada. Pablo le dice a Timoteo algo cuando estaba en Éfeso. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 4. Le voy a dar Biblia y léalo conmigo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Filipenses capítulo 1 verso 3. Mire las palabras de Pablo. Yo quiero citar este texto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señoras y señores, Pablo le escribe también a la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué notamos en común en estos pasajes? Que Pablo estaba orando. ¿Aló? Yo puedo ver a Pablo que cumple lo que dice a la iglesia de Éfeso, orando en toda estación, orando en todo tiempo, sin importar que la condición y estación era diferente en Filipos, diferente en Corinto, diferente en Éfeso, pero todo el tiempo orando en el Espíritu, en toda temporada. ¿Aló? Pablo sabía que la oración tenía poder. Pablo sabía que la oración era una arma de nuestra milicia, que no es carnal, sino arma poderosa en Dios. Pablo sabía que orando podría lograr muchas cosas, pero Pablo también le insta a la iglesia a orar en toda temporada. Ahora, ¿qué es lo importante? Conocer el kairos de Dios. Hay que conocer el kairos de Dios. Cuando leo la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Y es necesario que los que estamos aquí y los que están conectados seamos entendidos en los tiempos de Dios. ¿Aló? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Dígale al que está a su lado, el tiempo final. ¿Aló? ¿Qué tiempo estamos viviendo? El tiempo final. Hace unos meses, un amigo, un pastor, soñó con un reloj de arena que estaba llegando a su final. Y cuando estaba a punto de llegar al final, sonó una trompeta en el cielo. Y este sueño es muy teológico, muy bíblico, anunciando la venida inminente del Señor. Cristo viene pronto por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte a Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Jesucristo viene por la iglesia, viene por nosotros. No viene por una denominación, viene por ti, viene por mí, viene por tus hijos, viene por tus padres. Y algo que yo puedo notar es lo que dice Eclesiastés 9:11. Y dice: y me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. A todos los que estamos aquí nos acontece también el kairos de Dios. A todos nos llega la temporada. No sé qué temporada estés viviendo,
Yo no sé qué estación estés viviendo, pero yo veo en la palabra que debes orar, estación que sea, debes seguir orando, y Dios cambiará tu estación probablemente de dolor a una estación de gloria. Que Dios cambiará tu estación probablemente de prueba o de desierto para una estación de leche y miel. Que Dios cambiará tu estación de lágrimas para cosechar con regocijo. Que Dios cambiará tu estación de crisis para vivir ahora en la plenitud del Señor. Y quiero darle unos principios del tiempo de Dios, del Cairo de Dios. Número 1, para los que toman nota: el Cronos y el Kairos, que son dos cosas diferentes, necesariamente no tienen que estar alineados. Se lo voy a explicar de esta manera. En el Cronos podemos estar viviendo crisis financiera en Colombia, pero en el Kairos usted puede estar siendo prosperado. Felicito el entusiasmo suyo esta noche. Estoy asustado con tanto entusiasmo esta noche. Usted puede estar viviendo una recesión económica en el país, pero usted puede prosperar en medio de la recesión, porque su Kairos es diferente al Cronos del mundo. Y se lo voy a mostrar con la palabra. ¿Sigo o paro? Dígame si sigo o paro, porque ya me dio hambre. En el Cronos había hambre sobre toda la tierra, libro de Génesis capítulo 26, como en los días de Abraham su padre. Pero en el Kairos de Isaac, él cosechó aquel año al 100%. Nadie tenía por qué sembrar. De hecho, Isaac se iba para Egipto y el Señor le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y lo que hace Isaac era probablemente sembrar lo último que tenía, y era probablemente su comida. ¿Qué son las semillas? Diga conmigo: comida. Y él lo que hizo fue sembrar en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio de donde no había lluvia. Y aunque había hambre, él ese año cosechó. ¿Qué me da a entender eso? Que en el sistema, en el mundo, puede haber algo que esté sucediendo, pero tú vas en otra dimensión. Tú vas en otra dimensión. Estando en prisión, cuando Dios me permitió pasar la prueba de fe, llevaba el 3er año de mi prueba de fe. Y recuerdo que yo dije: yo necesito recursos. Necesito, Señor, que me envíe recursos. Siento que tú me vas a sacar. Y recuerdo que llamé a la iglesia y me dijeron: pastor, no tenemos video bin. Pastor, se nos quemó el equipo de sonido. Pastor, no tenemos cámara. No hay nada. Somos 7 que estamos solamente aquí orando y batallando. Y yo le dije: ustedes pueden estar viendo un Cronos de dolor, pero yo puedo ver un Kairos de gloria. Y en 3 meses, escuche, no se emocione todavía, emociónese ahorita. En 3 meses le dije: Señor, ¿qué hago? Y recuerdo que me soñé con un sándwich. No era que tenía hambre, me soñé con un sándwich. Y al otro día dije: voy a preparar unos sándwiches y voy a vender sándwich en la cárcel. Es que el problema está que la gente se queda de brazos cruzados orando a ver qué pasa. Pero Dios tiene que mover a alguien para que provoque las cosas. Y ese día yo dije: voy a hacer unos sándwiches. Estoy preso, pero en la cárcel voy a vender sándwich. Entonces recuerdo que tomé unos panes ahí del expendio, que habían 10, 12 panes, los compré. Compré unos paquetes de papas, compré unas salsas, mi fórmula secreta como la de Don Cangrejo, que no se la voy a decir, ¿cierto? Y tomé unos pollos del mismo almuerzo y empecé a desmenuzarlo y le puse mis toques secretos. Hice unos sándwiches y salían a visita las personas a recibir a sus familiares, y yo les decía: les tengo un sándwich espectacular. Y se lo llevaron, y en la tarde regresaron y dijeron: qué sándwich tan tremendo. Wow, yo quiero. Y
400 internos del patio empezaron a encargarme sándwich para las visitas. Entonces yo dije, necesito empleados. Y a los mismos hermanos que me acompañaban en el patio en la iglesia le dije, usted van a ser parte de mi empresa, vengan. Y me los puse a trabajar dentro de un patio en una cárcel. Y nuestro cuchillo para abrir el pan era la tapa de una lata de atún afilada en el piso. Ese era el cuchillo. Y hacíamos los sándwiches y ya tenía 200, 300 sándwiches. Y yo dije, voy a vender ahora postres y gaseosas. Y en un mes yo tenía, era una tienda completa en mi celda. Esto es impresionante. Y en 3 meses tenía casi 20 millones de pesos en mi bolsillo estando preso. Y compré Vidovin desde la cárcel. Y compré desde la cárcel computador y cámaras para la iglesia. Porque cuando alguien entiende que el Cronos y el Kairos necesariamente no tienen que estar alineados, usted se levanta y prospera porque prospera. El problema, hágale al que está al lado, está en su cabeza. Y le va a aplaudir, hágalo de verdad. ¡Vamos fuerte! Es que el problema está en que nosotros no comprendemos que en Egipto había hambre, plagas en el mundo entero, pero había una tierra llamada la tierra de Gosén para el pueblo de Dios. Eso nos da a entender que los tiempos y las estaciones son diferentes. Le voy a soltar otra perla. Josafat, se levantó guerra contra el pueblo de Israel. Se levantaron reyes contra el pueblo de Dios. Josafat oró, se levantó a clamar. Diga conmigo, oró en todo tiempo. Note usted que todas estas personas oraron en todo tiempo. Josafat oró, él no se quedó asustado, oró. Y el Señor le dijo, paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor, porque no es tuya la guerra, sino de tu Dios. Y él se quedó quieto. Y lo que hizo fue llamar a su ejército, llamó a los cantores y los puso a adorar a Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de la adoración y la alabanza? Los puso a adorar a Dios. Y mientras adoraban y alababan a Dios, los enemigos comenzaron a destruirse entre ellos mismos. Se persiguieron y se mataron a espada. Y cuando terminaron de matarse, a pesar de que el Kairos y el Cronos no estaban alineados, porque el Cronos decía muerte para el pueblo de Dios, muerte para Josafat, pero el Kairos decía les voy a dar un valle lleno de bendición. Porque ellos descendieron al valle de Beraca, así se llama, y recogieron todas las alhajas, las riquezas, y se volvieron millonarios. Despojaron a los enemigos. Entonces, cuando había miedo, por este lado había riquezas. Cuando había escasez, porque era guerra, por aquí había prosperidad. El valle de Berac, también conocido como Barak, la palabra Barak es bendición. El valle de la bendición. Mientras había tiempo de muerte, había para el pueblo de Dios valle de bendición. Yo le estoy hablando a gente que tiene que comprender que no se mentalice, no se mentalice. Ay, la situación del país. Ay, mire lo que está pasando. Ay, es que estoy como asustado. ¿Cierto? Nada de eso. Usted tiene que decir, yo vivo en otra estación, en otra dimensión. Yo vivo en la dimensión del Espíritu. No sé quién está entendiendo. Yo vivo en una dimensión diferente, porque yo no vivo del Cronos, yo vivo del Kairos. Y mi Kairos es un Kairos de gloria. Alguien que le aplauda al Rey. Toca al que está a tu lado y dile, viene tu mejor temporada. Señoras y señores, tenemos que entender que Dios tiene reservado para nosotros temporadas de bendición. Tu crisis puede ser una plataforma de promoción. Señoras y señores, ¿qué es lo importante? Entender que el Cronos y el Kairos necesariamente no tienen que estar alineados, pero asegúrate de dos cosas que son palabras que Dios me ha dicho. Mantén tu lámpara llena de aceite. Aló, dígale que está a su lado, mantén tu lámpara llena. Y número 2,
no vayas a perder la consagración. Porque Sansón no perdió el año porque le cortaron el pelo, o si no yo estaría en la inmunda. El problema de Sansón fue que entregó su consagración. Usted no se ría. Perdió su consagración. Los problemas pueden venir, las olas pueden golpear contra la barca, pero si tú mantienes ese voto de Nazareo, alguien tiene que estarlo entendiendo. Si tú mantienes la lámpara llena de aceite, pueden golpear las olas que vengan a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu economía, a tu empresa, pero tú vas a salir triunfante. Mantén en los tiempos, en todas las temporadas, tu lámpara llena de aceite. Señoras y señores, el pueblo de Israel pasó de temporada en temporada, pasó de dificultad en dificultad. Mire esta ruta tan tremenda. Primero vivía una temporada en Egipto, salió de la temporada de Egipto y ¿a dónde llegó? Al desierto, temporada de desierto. Pero en la temporada de desierto, en el Cronos, ¿qué tenía que haber? Hambre. Pero ¿qué había en el Cronos? Hambre. Y en el Kairos, ¿qué había? Maná. ¿Qué había? Codornices. ¿Qué había? Agua. Ese es el Dios que tenemos. Había frío en las noches, pero había una columna de fuego, porque ese es el Kairos de Dios. Salieron de la temporada de desierto, ¿y a dónde entraron? A la temporada de Canaán, leche y miel. Y en la temporada de Canaán, ¿a dónde fueron? A ver, los que estudian, a Babilonia. Y en la temporada de Babilonia, ¿a dónde regresaron? A Jerusalén. Y en la temporada de Jerusalén, ¿a dónde fueron? A ver, a las naciones dispersadas por Roma. ¿Aló? ¿Y a dónde fueron nuevamente? Regresaron a Jerusalén. Y luego, perseguidos por Hitler. Y ahora regresaron a Jerusalén. Y ahora a punto de estallar una guerra contra los países musulmanes. Temporadas, temporadas, temporadas. Y según la palabra profética, se está acercando la venida del Señor por todo lo que está pasando en el reloj profético que es Israel. Señoras y señores, pero en todas las temporadas, si usted conoce la historia, va a notar que Dios ha estado con su pueblo. José, diferentes estaciones. Estación de niño consentido, túnica de colores. ¿Cuántos no les gusta esa túnica de colores? Estando consentido por su padre Jacob, todo lo tenía, pero pasó a una estación de moribundo, en una cisterna vacía, arrojado allí. Pero pasó a otra estación de esclavo, vendido por sus hermanos. Pero pasó a otra estación, y en cada estación un vestido diferente. Pasó de túnica de colores a no tener nada, porque se la quitaron y la rasgaron, a estar desnudo. Pasó de estar desnudo a vestirse como esclavo en la casa de Potifar. De la casa de Potifar salió desnudo porque Potifea le quitó la ropa. ¡Aló! Y terminó en la cárcel vestido como preso. Y de la cárcel terminó vistiéndose como rey. Alguien que le dé un aplauso al Señor, porque las estaciones de Dios, yo no sé, aquí la gente no lo está entendiendo hoy, te llevan de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios te lleva de bendición en bendición. Toca al que está a tu lado y dile: Dios te está hablando esta noche. ¿Qué es lo importante? Orar en todo Kairos. ¿Aló? Orar en todo Kairos. Orar en todo tiempo. El problema está en que no hay oración en todo tiempo. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pero con ganas, ¿por qué? A ver, los dormidos, pregunten por qué. Porque cuando llega temporada de cárcel o temporada de esclavo, se les olvida orar y se ponen a llorar. Se les olvida que deben orar en todo tiempo, en todo Kairos.
sea temporada de desierto o de leche y miel, deben orar. Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Que cuando están en el desierto oran, pero cuando entran a la leche y miel se les olvida. Deberíamos hacer al contrario, orar más en Canaán que en el desierto. Orar más por gratitud, porque Dios nos sacó de la aflicción. Pero el ser humano es desagradecido. Por eso el Señor le dice: acuérdate de dónde te sacó el Señor. Entonces salimos de Egipto, salimos del desierto, entramos a Canaán y hay tanta leche, tanta miel, tantos frutos de la tierra que ya no oramos. Porque ya para qué, ya tenemos lo necesario, ya tenemos una cama cómoda, ya tenemos una buena moto, un buen carro, ya tenemos la nevera llena. Ya no hay que pedirle a Dios para que nos llene la nevera, la alacena. Ya tenemos la provisión. Y ahora es cuando más tenemos que orar y decirle: gracias, Señor, porque un día no tuve, pero hoy tengo. Un día lloré, pero hoy estoy sonriendo. Un día estaba preso, pero hoy estoy libre. Un día estaba afligido, pero hoy estoy gozoso. Un día, no sé cuánto lo están entendiendo, hoy puedo ver la mano del Señor, hoy puedo ver la mano de Dios. Y Job fue uno que pasó en una estación a dolor, aflicción, pero dice la palabra que él oró. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y yo veo un hombre que oró aún en tiempo de perder su familia, su salud y su dinero, pero oró. Y es ahí donde tenemos que apuntar. No importa si Dios decidiera quitarle la vida a uno de tus hijos, tienes que también orar. ¿Aló? Si Dios decidiera que pasaras por un desierto tormentoso, ¿estarías dispuesto a orar en todo tiempo de la misma manera? Es ahí donde somos confrontados, porque mientras tengamos todo es fácil, pero cuando perdemos todo las cosas cambian. Y por eso Pablo dice: oren en todo tiempo, oren en toda estación, oren en todo kairos. Levante su mano derecha. Yo no sé cuál tiempo usted esté viviendo. Yo no lo sé. No sé qué temporada o qué estación esté usted viviendo. Pero algo que sí le puedo asegurar es que venir a los atrios del Señor y orar y venir delante de Dios a esos atrios hace que las cosas cambien. No sé qué estás atravesando, qué circunstancia difícil estés viviendo. Probablemente estás experimentando el dolor o la pérdida, pero es ahí donde tienes que orar en todo tiempo. Padre, no comprendo lo que está pasando, pero vengo ante ti a orar. Señor, no comprendo lo que está sucediendo. Pedro recibió una pesca gigantesca y lo que hizo fue orar. Cayó de rodillas y oró. Habló con Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Él oró, habló con Jesús en medio de la abundancia. Job oró y dice la Biblia: después de haber orado por sus amigos, el Señor le restauró el doble de lo que tenía. Orar sin importar lo que pase, sin importar lo que venga, si tienes o no tienes. Hay una película, y termino con esto, se llama Derribando Gigantes. Y en esa película el entrenador le dice a su equipo, un equipo de fútbol americano, le dice: vamos a orar en todo tiempo. Si ganamos, lo alabamos. Si perdemos, lo alabamos. Le dice a su equipo: será nuestra nueva filosofía de vida, será nuestra forma de pensar nuevamente ahora. No importa el resultado del marcador, pero vamos a orar. No importa el resultado que dicte el tablero que está allí, vamos a orar. Vamos a buscar su presencia, vamos a alabar a Dios. Hay gente que está en este lugar que está atravesando momentos probablemente conocidos como valle de sombra y de muerte, pero nunca se te debe olvidar que hay una vara y un callado que tú portas y te las entregó Jesús. Su vara y su callado te infunden aliento. Hay gente que está en este lugar que probablemente dice: estoy colapsado en mis finanzas, no tengo nada, tengo las medias rotas, debo el arriendo, no tengo dinero para comprar mercado,
Estoy atravesando un momento adverso. Abro la nevera y encuentro un ratón comiéndose las uñas del hambre. No hay nada. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y es ahí donde el Señor te dice: hija mía, ora en todo tiempo. Es ahí donde el Señor te dice: ora en todo tiempo. Te robaron, te estafaron. Yo he pasado también por eso. Y una canción célebre colombiana, creo que es colombiana, si no me equivoco. Yo también tuve 20 años, ¿cierto? Hasta ahí, no la cante más. Yo también pasé por allí. Atravesé por ese valle de sombra y de muerte. Pero el orar en todo tiempo va a asegurar que tú permanezcas firme. Y habiendo acabado el día malo, estar firmes. No sé cuántos están pasando por ese momento, pero si usted es uno de ellos, le invito a que se coloque de pie. Solamente los que están pasando por ese probablemente momento de dolor, solo ellos, solo colóquense de pie los que están atravesando ese valle de lágrimas, ese valle de sombra, ese valle de tristeza, ese valle de aflicción, ese valle de sombra, de muerte, de dificultad, de aflicción. Solamente esas personas que dicen: Señor, estoy atravesando este momento de dolor en mi vida. Estoy necesitado de ti, necesitado de tu aliento, de tu fuerza, Señor. Que tú aumentes mis fuerzas como las del búfalo, Señor. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. En tus atrios estoy. Vamos todos. En tus atrios estoy, Señor Jesús. Señor Jesús, he venido ante ti. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Díselo. Mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Llena ahora mi interior a su nuevo corazón, dirigido por tu espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Levanta tus manos, vamos. Si tú estás en ese proceso, en esa aflicción, levanta tus manos al Señor en esta noche y dile: Señor, aquí está mi vida. He venido a orar en todo tiempo, sin importar lo que esté viviendo, sin importar lo que esté atravesando. Pongo mi ser A tus pies, cual perfume de grato olor, de grato olor. Quiero llenar el santo lugar. porque tu proceso tiene un final. Adoración. Si alguien lo cree, levante su voz y adore esta noche. Adore esta noche. Vengo a ofrecer mi Señor. Yo quiero aquí adelante solamente la gente que ha llorado fuertemente los últimos días, que ha derramado sus lágrimas, que dice: no hay salida para mi proceso, para mi vida. Ven aquí, te voy a dar unos segundos que vengas al altar. Ven aquí, yo quiero orar por ti. Ven. Yo quiero orar por ti. Que Dios te dé fuerza, que Dios restaure tu corazón. Ven aquí.